Muy buenas tardes de nueva cuenta. El asunto que hoy pongo a consideración de mis compañeras y compañeros de pleno y que expongo a través de esta tribuna es de especial relevancia, ya que nos permite observar el valor e impacto que tienen los derechos fundamentales cuando las personas los conocen y los hacen valer ante las instancias públicas, las cuales invariablemente debemos asumir con total responsabilidad su respeto y su garantía. En el caso que nos ocupa, una persona, sin importar quién, pero qué bueno que lo hizo, diría mi colega Paco Acuña, requirió a la Secretaría de la Defensa Nacional el procedimiento detallado y costos para actualizar los datos personales de la cartilla militar con motivo de la identidad de género. En respuesta, la Sedena informó que el Servicio Militar Nacional es obligatorio únicamente para los ciudadanos que cumplen su mayoría de edad, motivo por el cual no existe un procedimiento para actualizar los datos personales por el motivo que planteó el particular, en virtud de que jurídicamente no se requiere. Derivado de lo anterior, la persona recurrente se inconformó ante este instituto con la declaración de inexistencia invocada por el sujeto obligado. En alegatos, la Sedena reiteró la respuesta e informó sobre la evolución de la participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional, además de que indicó el procedimiento para actualizar los datos personales en una cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional cuando existen datos asentados de manera errónea y la responsable es la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, refirió que al personal masculino mayor de 18 años se le ratificará la matrícula asignada en la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional previa autentificación de la misma. Al personal femenino se le asignará una matrícula correspondiente al aprobarse su alta, misma que será alfanuméricamente diferente al del personal masculino. Y finalmente, que al contar con un nombre femenino, esto conllevaría a que se le asigne una matrícula de personal del sexo femenino para que su cartilla nueva sea acorde a sus nuevos datos como lo requiere el peticionario, lo anterior siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones militares como masculino. Ahora bien, del estudio realizado por mi ponencia, fue posible advertir que no se agotó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, ya que no se turnó la solicitud a la Dirección General del Servicio Militar Nacional, la cual, en el marco de sus atribuciones, puede conocer de lo solicitado por la persona solicitante. Dicha actuación, como lo he sostenido en proyectos respecto de controversias similares, no permite tener por válidas las manifestaciones con las que se busca justificar la inexistencia de la información, pues en principio no se ha cumplido con el procedimiento de búsqueda que ordena la ley de la materia, ya que dicha búsqueda tiene como finalidad garantizar a las personas que realmente se han agotado todos los medios para localizar la información de su interés. Por ello, hasta en tanto no se satisfaga esa búsqueda, resulta improcedente sustentar la inexistencia invocada por el sujeto obligado, misma que debe sujetarse o justificarse en el contexto y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que envuelvan a la actividad de la función pública a registrarse. Por otra parte, destaco que la materia de la solicitud está directamente vinculada o relacionada al ejercicio de otro derecho humano, de otro derecho fundamental, como lo es la protección de datos personales y que este instituto también tutela. En específico, aquellos que son catalogados como sensibles, al referirse a situaciones de identidad de género de las personas, comunidad que día a día lucha para que se le reconozcan sus derechos de una manera plena. Bajo esta consideración, a fin de resaltar la importancia de garantizar el derecho a la identidad, me gustaría hacer alusión a la sentencia emitida en el amparo en revisión 1317/2017, en donde se determinó por parte del Poder Judicial Federal que el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans. Así, continúa la sentencia, el derecho a la identidad de género se hace efectivo garantizando que la definición de la propia identidad sexual y de género concuerde con los datos de identificación consignados en los distintos registros, así como en los documentos de identidad. Por ello, el Estado debe de garantizar a las personas que pueden ejercer sus derechos sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad, lo que además, dice la sentencia, podría generar la violación a otros derechos humanos. Ahora bien, la importancia de materializar el derecho a la intimidad y a la privacidad
tiene un fondo aún más importante que el solo hecho de regularlo, y justamente es el deber de institucionalizarlo y brindar la oportunidad para que las personas se reconozcan a sí mismas y se puedan desarrollar como individuos que con ello y su desarrollo no pueda ser manipulado por agentes externos, ni mucho menos coaccionado, en donde el único límite estará siempre situado en los derechos de otros. Sin embargo, lograr esto depende en gran medida de las garantías que ofrezcan los órganos de gobierno para el libre desarrollo de la personalidad de los individuos y de la protección a sus propiedades tangibles e intangibles, como en este caso es la identidad. Como vemos, la solicitud que nos ocupa se encuentra relacionada con conocer la manera en que una persona puede ejercer su derecho para corregir su cartilla militar en atención a su identidad de género, es decir, con el derecho a la corrección de datos personales. En ese sentido, conviene recordar que el 26 de enero del año 2017 se publicó la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la cual, conforme a su artículo primero, tiene como objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los responsables. Esta norma también establece que el titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o la corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o bien que no se encuentren actualizados, y que son justamente las unidades de transparencia de los responsables las encargadas pues de auxiliar y de orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio de sus derechos ARCO. De esta manera, los responsables quedan obligados y compelidos a establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO y, en caso de resultar procedente este ejercicio, hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de 15 días, contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular de los datos personales. Sin embargo, cuando el responsable niegue el ejercicio de los derechos ARCO por actualizarse alguno de los supuestos también que se prevén en la ley, la respuesta deberá constar en una resolución de su comité de transparencia que confirme justamente la improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO del titular. Esto en el entendido de que la norma prevé un catálogo muy concreto sobre las situaciones en las que no procede el ejercicio de los derechos ARCO. Por lo tanto, atendiendo a la materia de la solicitud y a las obligaciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional como dependencia en materia de protección de datos personales, se concluye que no debe desconocer la prerrogativa que le asiste a las personas para promover una solicitud de rectificación de datos personales a efecto de que sea valorada y se determine lo correspondiente en observancia de la legalidad. Esto en el marco de los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad de los derechos fundamentales, como es el relativo a la protección de los datos personales. En la actualidad se cuenta con instituciones y herramientas que buscan garantizar de una manera muy puntual distintos derechos de las personas, como lo es el de la protección de datos personales, que basan su actuación en las normas específicas para las que han sido justamente creadas. Lo cual no es un tema menor, partiendo del hecho de que los datos personales no son otra cosa más que la propia esencia de los individuos, su ser, su entorno, su realidad y en concreto su vida. Reitera nuevamente que estos casos resultan de la mayor relevancia porque el Estado debe reconocer expresamente la identidad de género y ello conlleva que las personas transgénero puedan realizar todos los trámites necesarios para el reconocimiento de sus actas de nacimiento y sus documentos personales, porque cuando el género que voluntariamente ejercen no corresponde con el sexo biológico que obra en dichas constancias, es necesario rectificarlo. Por lo tanto, pues es necesario, es indispensable reconocer el derecho a identidad de género autopercibida y libre manifestada, pues es necesaria para poder acceder sin discriminación alguna al resto de las libertades. En ese sentido, una vez más, queda de manifiesto la importancia de la labor de este órgano garante ante la encomienda que ejerce al garantizar los derechos que tutela, en tanto que la protección al derecho de acceso a la información, que en este asunto se ejerció, permitirá ulteriormente al particular solicitante ejercer sus derechos ARCO.
Por lo expuesto es que invito respetuosamente a mis compañeras comisionadas y compañeros comisionados a que acompañen el proyecto de resolución que presento a efecto de que se revoque la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que realice una nueva búsqueda de carácter exhaustivo y razonable en todas las unidades administrativas que sean competentes sobre el procedimiento detallado y los costos para actualizar los datos personales de la cartilla militar con motivo de la identidad de género y notifique el resultado de la misma, además de que haga el conocimiento de la persona recurrente el derecho que le asiste, así como la normatividad correspondiente para el ejercicio del derecho a la rectificación de sus datos personales, ello en el marco de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es cuanto, Presidenta y compañeros de Pleno.